Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos un nuevo lunes para charlar con todos ustedes y con la gente en el chat. Estamos en vivo a través de Big Up en nuestro stream. Acá con Mati Terzic le damos la bienvenida. El saludo también para Agustín Devotti, con una gran novedad que nos ha surgido este fin de semana. Ayer día domingo, el club, el Arsenal, anunció de manera oficial la contratación de Andrea Berta como nuevo director deportivo. Este italiano de 53 años que viene de trabajar durante más de una década en el Atlético Madrid, salió en enero, dejó su puesto en enero tras unos cambios en los despachos del conjunto colchonero y se suma al Arsenal en el puesto que había dejado vacante Edu Gaspar, que se marchó en noviembre, un puesto que quedó vacante, que fue ocupado de forma interina por Jason Aito. En el mercado de invierno fue quien se ocupó de esas labores y quedó vacante, pero se anunciaba, ¿no? Se venía lógicamente esperando el anuncio oficial de una Andrea Berta que llega con muchísimo bagaje, con muchísima experiencia. Y acá nos preguntamos, y esa es la pregunta que vamos a empezar a analizar a partir de ahora, es ¿por qué Andrea Berta es el nuevo director deportivo del Arsenal? Bienvenido Mati Terzic acá a Big Up, a la nueva plataforma, al nuevo stream de Arsenal en América. ¿Cómo te cae la nueva contratación de este director deportivo? ¿Por qué pensás que Andrea Berta es el indicado para asumir este cargo en un Arsenal que, digamos que el puesto de director deportivo lo empieza a descubrir un poquito ahora, ¿no? Es un club que es nuevo en esto de tener un encargado de manejar el área deportiva. Sí, yo creo que sí, es uno de los... A ver, no tengo toda la información y el resto de los candidatos tampoco es que uno sabe exactamente qué tipo de rol cumplía en cada uno de sus clubes. Se habló de Dan Ashworth, se habló de varios más, el que está a cargo de Real Sociedad, por ejemplo, pero en el caso de Berta, creo que su currículum habla bastante por sí solo, ¿no? Tantos años en un club exitoso como Atlético de Madrid y con dos figuras fuertes a los costados, ¿no? Tanto Simeone como el CEO de Atlético de Madrid es como... tienen su peso propio, su espalda propia y él trabajando ahí me parece que se ganó este próximo puesto. Creo que está bueno. Por un lado, valoro que si bien Mikel Arteta haya estado involucrado en la decisión, porque claramente lo estuvo y así lo informan todos los que saben, no fue quien lo presentó. Eso por un lado me habla de una intención de despegar al técnico del director deportivo, porque sabemos que eso, si por ejemplo ayer aparecía Arteta al lado de Berta como su mano derecha, iba a quedar, entre comillas, manchado para el resto de su carrera en Arsenal. Entonces está bueno que haya sido el club en sí mismo el que lo presentó como nuevo director deportivo para trabajar a la par de Mikel Arteta. Después ya veremos cómo funciona esa dinámica, pero en principio me parece que está buena esa separación. Porque sí, Arteta tuvo que haber dado un visto bueno para que sea el italiano quien llegue, pero no puede quedar la imagen de que es Arteta el que lo eligió. Porque lo que queremos también muchos de nosotros es que no solo trabajen codo a codo, sino que también haya algún tipo de límites que se pongan entre ellos, porque tal vez Arteta quiera un jugador, Berta dice, mira, no tenemos el dinero y tal vez mejor planificar de otra forma la llegada de un jugador en el mismo puesto, y ahí puede haber algún choque, que es lógico que va a pasar porque es inevitable en esta industria. Por otro lado, me parece que está bueno el nivel de experiencia que maneja el italiano, no solamente en Atlético de Madrid, sino que trabajó en Italia, trabajó, si no me equivoco, en otros países, y me parece que en ese aspecto aporta algo nuevo que tenemos, que es lo que decías vos, como director deportivo, estamos terminando de aprender lo que significa, porque Edu tuvo muchos roles distintos y fue el primero, después de Sanllehi, Cajigal, no, ¿cómo se llamaba el otro que estuvo antes de Sanllehi? Mira, estaba Wenger, después cuando Wenger se estaba saliendo, porque por esto hablamos de un puesto nuevo, ¿no? Hay que entender que hasta 2018 Wenger era la persona que manejaba todo como manager y la figura del director deportivo en Arsenal directamente no existía. 2018, estamos hablando, no hace muchos años atrás. Y Wenger se burlaba de esa figura, digo, que es un director deportivo, que alguien viene y dirige el tráfico, como que no lo quería, no le importaba. No, lo desprestigiaba. De hecho, en otros clubes ya empezaba a aparecer esa figura, pero Wenger era una persona que tenía el control total de las decisiones en Arsenal y como manager también gestionaba contratos, gestionaba las negociaciones, era el encargado absolutamente de todo. Después, los Kroenke como dueños empezaron a hacer una estructura un poquito más amplia. Wenger terminó trabajando con Iván Gazidis como CEO y se sumó después Cajigal, que era jefe de scouts,
que ya venía trabajando en el club, pero le dieron un papel un poquito más protagónico en el reclutamiento, y la estructura empezó a ampliarse, pero con Wenger siendo la figura número uno, la figura personalista. Cuando Wenger sale, surge la figura de Raúl Sanllehi, que venía de trabajar en el Barcelona de secretario técnico, pero era una figura justamente de secretario técnico. Después le sumaron a Sven Mislintat, que era el ojeador y el reclutador del Borussia Dortmund, y empezó ahí a moldearse un poquito la estructura del Arsenal a nivel dirección deportiva, pero la figura de director deportivo en el Arsenal no aparece hasta que Edu, que era primero también secretario técnico, es ascendido a director deportivo en el 2019 justamente con la llegada de Mikel Arteta. Entonces estamos hablando de una figura bastante nueva en el Arsenal. Edu es el primero que la ocupa y, como decimos, todo por la extensión de la época wengerista y un Arsène Wenger que era una figura tan importante y que tenía el control del club durante tanto tiempo que la figura del director deportivo en Arsenal no existió hasta hace muy pocos años. Después, una vez que Edu sale, que fue ahora en noviembre, quedó el puesto vacante y el club creo que se tomó como cierta paciencia, cierto tiempo para buscar, para cerrar, y de hecho candidatos hubo un montón, Mati, porque se hablaba de Tomás Rosicky también, que tiene una conexión muy importante con el club y que estuvo trabajando creo que en el Sparta Praga en esa posición o tenía una experiencia muy, muy corta. Bueno, Jason Aito, que Jason Aito ya formaba parte de la estructura del Arsenal, es una especie de subdirector, era como la mano derecha de Edu, maneja toda el área de Big Data que hay en Arsenal, maneja todos los ojeadores también, hasta la incorporación de James Ellis, que ahora es el actual jefe de Scouts, pero Jason Aito ya está en la estructura del Arsenal. Era el otro de los candidatos porque evidentemente está haciendo un buen trabajo internamente y lo tienen bien valorado, pero no es una figura conocida. Se habló también de Roberto Lave, este director deportivo de la sociedad, que tiene muchos links, lógicamente, como club con Arteta, las negociaciones y demás. Pero bueno, Edu se había marchado en noviembre, un Edu que sabemos que colaboró para el desarrollo de este equipo, para el desarrollo de este plantel, pero evidentemente yo creo que quedó corto, ¿no? La figura de Edu quedó corta en la posición de director deportivo, no tenía tantos contactos, tomó algunas decisiones medio polémicas, como por ejemplo desarmar el área de scouts. Edu deja salir a Francis Cajigao, que era el jefe de scout durante más de 2 décadas, ¿no? Durante más de 20 años, acompañó a Arsène Wenger en el reclutamiento, por ejemplo, de jugadores como Cesc Fábregas, Robin Van Persie, un montón de figuras, ¿no? que tomaron un montón de protagonismo en el Arsenal y se decidió romper con ese área y manejar los scouts de otra manera, ¿no? Tener otra dinámica, y se dejó salir un Cajigao que después fue a trabajar a la Federación de Chile, nuestros seguidores chilenos seguramente dan fe de eso, estuvo trabajando en Turquía también creo, ahora no sé prácticamente dónde está, quizá lo podemos rastrear, pero un Cajigao que tenía una larga historia en Arsenal, fue jugador de la academia del Arsenal, un tipo formado también en Heilén y que conocía muy bien y que sabía muy bien cómo era reclutar a jugadores para el Arsenal, pero se lo dejó salir. Una decisión de Edu un poco polémica, como digo, porque había traído muchos frutos el área de reclutamiento del Arsenal. Era muy prestigiosa la tarea de los scouts del Arsenal. Pero bueno, Edu termina saliendo en noviembre, empiezan a sonar ciertos candidatos. Sonó también Dan Ashworth, como vos decías, Mati, que trabajó en Premier. Incluso trabajó con Richard Gadlick, que tiene un puesto muy importante en Arsenal, director. Trabajaron juntos en West Bromwich, así que era un candidato bastante fuerte tras su salida del Manchester United, porque Dan Ashworth estuvo ahora medio año en el Manchester United, después terminó saliendo porque el United es un descalabro. Y también estaba Thiago Escuro, que es el director deportivo del Mónaco, que está haciendo un muy buen trabajo también, pero terminan decantándose por un Andrea Berta, que justo sale del Atlético de Madrid y, como vos decís, Mati, tiene un bagaje muy, muy, muy amplio, ¿no? Trabajó en varios clubes de Italia, Carpenendolo, en el Parma logró un ascenso, llegó al Parma en la Serie B y lo ascendó a la Serie A. Después pasó a trabajar en el Genoa, en un momento donde el Genoa estaba muy instalado y muy, muy fuerte en la primera división italiana, y cae en el Atlético de Madrid en 2013 para trabajar con Simeone, primero como secretario técnico, y en 2017 lo ascienden a director deportivo, donde ocupó ese cargo hasta ahora, hasta 2025. La verdad que tiene una carrera amplísima. Y esto que vos decís, Mate, un tipo de perfil muy bajo, ¿no? Sí. No se le conoce la voz a Andrea Berta. Yo no sé cómo habla Andrea Berta. Busqué entrevistas y prácticamente no hay. No existe la figura
de Andrea Berta como un tipo de exposición. Todo lo contrario a Edu también, ¿no? Un tipo que tenía cierta exposición, que le gustaba también tomar voz de mando y contar un poco la realidad del Arsenal con frecuencia. Bueno, una Andrea Berta que cae con muchísima experiencia, pero otro perfil, me parece, ¿no? Sí, otro perfil, pero me parece que es el adecuado, porque como estuvimos leyendo, me parece que tanto él como Jason Aito fueron los dos finalistas de esa shortlist, de esa lista corta que acabas de dar. La dirigencia, recordemos, porque esto funcionó así. Hubo, según James McNicholas de The Athletic, hubo como una especie de, primero, una contratación de parte de Arsenal a una firma que se encargó de hacer como una primera lista de quiénes podían ser candidatos para el puesto. Bueno, esa empresa hizo la lista, se la dio a Arsenal, y Arsenal empezó a avanzar uno por uno con todos estos nombres que decías vos. Según parece, los dos finalistas de esta competencia, si querés, fueron Jason Aito y Berta, y creo que la decisión fue correcta porque me parece que lo que necesita Arteta en este momento es una figura como la del italiano, que lo pueda, que se le pueda plantar y que le pueda tomar alguna decisión que no sea un sí señor, queremos esto señor, lo que usted quiera señor. Es como, me da la sensación de que Aito tal vez iba a hacer eso, tiene menos espalda, tiene menos experiencia, y hubiera sido como un poquito más fácil para Arteta terminar convenciéndolo a él y a los dueños del club de lo que quiere hacer. Y esto no es porque digo que Arteta necesita que lo controlen porque toma malas decisiones, sino porque siempre las mejores decisiones se toman cuando hay contrapesos claro, prudentes y conscientes de cómo se tienen que tomar justamente esas decisiones. Así que por ese lado me parece que está bien. Después, bueno, los resultados de lo que haga el italiano lo vamos a ir viendo a lo largo del tiempo. Sí sabemos que la próxima ventana de pases, que va a estar rara porque va a estar dividida por el Mundial de Clubes, primero unos 10 días creo que de ventana de pases se cierra y después se vuelve a abrir hasta septiembre, si no me equivoco. Va a estar raro eso también, pero también sabemos que los objetivos del Arsenal son claros: por lo menos dos jugadores de ataque, un jugador en el mediocampo y un defensor, todo esto de mínima, y un arquero también va a hacer falta, todo esto de mínima, y sumado a las posibles ventas que se puedan realizar, y hay que ver con qué presupuesto se cuenta, etcétera. Pero está bien que haya comenzado a trabajar ahora, porque es necesario planificar de antemano. Por ejemplo, supuestamente está el tema de Zubimendi, que ya está cerrado el acuerdo entre club y jugador, pero hay que ver que se concrete eso. Después hay que ver qué pasa con los contratos de Gabriel, con los contratos de Saliba, con los contratos de Trossard, Saka, Nwaneri, Luis Kelly. Son todos gente que tienen, cuando termine esta temporada, 2 años de contrato por delante, entonces es un momento de tomar decisiones. Así que hay mucho trabajo para el italiano, pero me parece que tiene la espalda suficiente y la experiencia suficiente para poder realizarlo correctamente. Esperemos, digo, yo quiero que le vaya bien, obviamente. Y es un puesto que es difícil analizar qué tipo de influencia tuvo, porque, por ejemplo, toda la gente que incorporó o que vendió Atlético de Madrid en sus 12 años a cargo, ¿cuánto fue de él? ¿Cuánto fue de Gilmarín? ¿Cuánto fue de Simeone? ¿Qué tuvo que ver con la salida y la llegada de Diego Costa? ¿O qué tuvo que ver con la salida la llegada y la salida de Joao Félix? O todo, Cunha, todos los jugadores, porque Debo nos mandó una lista de todos los jugadores que pasaron por Atlético Madrid con Berta a cargo. Entonces es como que, ¿cuánta influencia tuvo él ahí? Porque, como decimos, Marín es un tipo con mucho poder, es el CEO, y es quizás el que más poder tiene ahí, pero Simeone no se queda atrás. Digo, si no es el técnico mejor pago del mundo, pega en el palo, y está ahí con mucho poder en Atlético de Madrid hace 10, 12 años. Y lo mismo que Berta. Entonces hay que ver cómo trabajó ese trío de toma de decisiones. Yo quiero creer que él funcionaba de una forma que probablemente sea parecida a la que tiene en Arsenal: un técnico con mucho poder, una dirigencia con mucho poder, y él ahí como tratando de mediar y siendo la voz de la razón. Veremos. Sí, completamente. Ahí la gente en el chat opinando. Y la realidad es que, como decís, Mati, la figura del director deportivo en sí es una figura difícil de juzgar en cualquier club, no solamente la de Berta en el Atlético, porque uno no sabe bien cuánta injerencia tienen en ciertos fichajes, porque, como vos decís, entran otros actores también a jugar, que son los entrenadores, sobre todo Arteta en su rol de manager, que es un escalón más de entrenador, ¿no? Tiene un peso mucho más grande, y la realidad es que también, bueno, Gilmarín es una figura muy fuerte en el Atlético de Madrid, ¿no? Un CEO presidente muy personalista que toma decisiones por sí mismo, y me parece que
es difícil juzgar, y vos hablabas de la lista, ¿no? Y la lista es larguísima. Sí. Desde que Berta es director deportivo en el Atlético de Madrid, desde 2017, o sea, no de 2013 cuando empezó a trabajar, sino desde que lo ascendieron, Berta hizo 52 fichajes. Estos 52 fichajes, con muchísimos nombres propios, algunos buenos, algunos malos, que ahora vamos a dar algunos casos puntuales como para entenderlo, pero se dividen en 43 traspasos, 7 de ellos a coste cero, 5 concesiones, 3 préstamos con opción de compra y una llegada como agente libre. Evidentemente hay nombres para analizar. La realidad es que pueden salir bien o pueden salir mal, pero lo que a mí me entusiasma del fichaje de Berta, y por qué creo que es el director deportivo del Arsenal, es que es un golpe sobre la mesa para decir, fichamos a una persona que es una especie de outsider, no tiene ningún link importante con el club, pero es una persona que se compromete, que realmente trabaja comprometido donde está, que se pone la camiseta, podríamos decir, porque él terminó generando un vínculo muy importante con el Atlético de Madrid. Si bien, como decimos, en el Atlético se lo reconoce como una persona de perfil bajo, que se lo ve físicamente, porque como dice Nico Lomo en nuestro chat de Big Up, hoy estuvo en la conferencia de prensa de Mikel Arteta en la previa al partido con el Fulham, se lo ves físicamente, va a estar en London Colney, las fotos de Berta van a estar, va a estar en el Emirates, en los partidos. De hecho, en sus primeras declaraciones dijo, no veo la hora de vivir nuestro primer partido con la afición, pero tiene poca exposición, no se le conoce la voz. Entonces, uno nunca sabe cuánta participación tuvo en el Atlético de Madrid en los fichajes estos que estamos hablando. Lo de Joao Félix, que salió mal, como lo de Griezmann, que salió muy bien. Bueno, hay ejemplos para todo, que eso es lo que es un director deportivo también. Y me parece que es muy compatible con el momento del Arsenal. A ver, yo creo que Berta perdió peso en el Atlético de Madrid por la llegada de Carlos Bucero, que ahora es el director general. O sea, en el Atlético de Madrid a Berta le contrataron un tipo arriba. Y me parece que ahí pierde un poco de peso y entre Gilmarín, Simeone y quedó medio a un lado, entonces prefirió salir. Y la relación con Arteta va a ser vital. Y me parece que es justamente eso lo que se puede trazar como paralelismo con el Atlético. Él trabajaba con Simeone, que también es el Cholo también es un entrenador muy exigente y muy ambicioso, igual que Arteta, y me parece que van a tener que construir una sinergia y una química que va a ser vital para el éxito del Arsenal. Y me parece que Berta va a estar predispuesto a congeniar con Arteta. Yo creo que el tipo, si bien es un outsider y viene de afuera, va a llegar con las intenciones de generar una buena química con Arteta y poder trabajar juntos. De hecho, se habla de que en la jerarquía no es que uno va a estar encima del otro, sino que trabajan a la par. Y eso me parece fundamental. Y de hecho, Simeone, cuando despidieron a Berta o cuando Berta se fue del Atlético, dijo, la verdad que agradecemos su trabajo, generamos una relación muy abierta, muy sana y muy limpia. Más allá de haber tenido algunos contrapuntos y algunas discusiones que son normales para el puesto, Simeone, la verdad que ponderó a la figura de Berta como un tipo humanamente bueno, o sea, con el que se puede trabajar y dijo, generamos una relación muy abierta, muy sana y muy limpia, lo que me parece que, a ver, si te llevaste bien con el Cholo Simeone, que es un tipo exigente y de pocas pulgas, yo creo que con Arteta se tienen que llevar bárbaro. Ojalá que puedan construir una buena sinergia, ¿no? Es que sí, para mí hay un tipo de personalidad que es similar. Guardiola, Arteta, Simeone, ese tipo de técnico con casi jefe absoluto de lo que hacen en su club, tienen algo de eso, me parece. No sé, pienso en Ferguson, pienso en técnicos así, no sé, Conte, con otra dinámica, ¿no? Pero tipos que se hace como digo yo las cosas y si no te gusta, te vas. Arteta claro. Ya lo demostró con distintos jugadores y me parece que está bueno el cambio con Edu porque de alguna forma Edu había estado involucrado en el reclutamiento de Arteta y después, empezó trabajando por encima de él, después lo acomodaron, después empezaron a trabajar en pareja y es como que esa dinámica no siempre es fácil de acomodar y me parece que en este caso como una tabla limpia, empezar de vuelta, empezar de cero, una relación nueva, una dinámica nueva, que además va a haber cierta continuidad, por esto que decíamos que Jason Aito sigue ahí medio como siendo una persona importante dentro de la estructura de reclutamiento de Arsenal. El otro factor importante me parece que Berta no habla el mejor inglés del mundo, entonces sigue aprendiendo, según hay reportes de que está desde principio de año en Londres, justamente con el objetivo de mejorar su inglés. Sabemos que Arteta habla como 35 idiomas, así que eso no va a ser un problema para que se comuniquen entre ellos, pero
me parece que también va a ser necesario para la dinámica interna del club que Jason Aito y que haya cierta continuidad con el régimen anterior. Yo realmente siento que es algo positivo y me parece que es un cambio que va a venir bien como para limpiar todo lo que fue los últimos coletazos del wengerismo. Y no porque digo hay que olvidarse de Wenger, sino que no, es como que fue necesario para el club hacer un borrón y cuenta nueva en ese sentido, y creo que este es como el último eslabón que quedaba dando vueltas ahí, porque si bien Edu no estuvo involucrado en los últimos tiempos de Wenger, sí como que sus jefes venían arrastrando eso, ¿no? Porque Sanllehi llegó cuando Wenger todavía estaba, entonces como que había algo ahí de vínculo entre el viejo y el nuevo régimen, por decirlo de alguna forma. Creo que este borrón y cuenta nueva es justo, es necesario, llega en un momento complicado, porque venimos de un par de mercados de pases que no nos dejaron conformes como club, sobre todo con el ingreso de jugadores, pues podemos reconocer que respecto de las salidas se mejoró muchísimo. Edu fue mucho mejor que sus antecesores en ese aspecto, se vendió bien y se sacó gente del plantel que no hacía falta que estuviera más. Y las formas estarán en discusión, pero me parece que sí, salieron los jugadores necesarios. El tema de los ingresos, vamos a ver cómo se mejora por ese lado, pero me parece que realmente estoy conforme con esta llegada. Yo también, yo creo que es un upgrade a la estructura del Arsenal como club, una estructura de elite que tiene que seguir construyéndose. Esto que decimos, a ver, todavía quedan ciertos retazos y coletazos de la época de Wenger y una estructura del Arsenal que empieza a edificarse poco a poco, y me parece que se contrata una persona muy competente. Después, a ver, creo que mejora Edu por eso mismo, porque trae contactos, porque tiene la sapiencia, porque ha atravesado muchísimos mercados en un club como el Atlético Madrid, que tiene que ingeniárselas para competir con el Real Madrid y con el Barcelona, y que lógicamente que eso ya le propone un desafío muy grande, y creo que en este caso en Arsenal parece algo similar, porque en Arsenal la posición que tiene el Atlético en España es parecida a la que tiene el Arsenal, que tiene que competir con el poderío del Manchester City, con el poderío del Chelsea, con la grandeza también del Manchester United y del Liverpool. Evidentemente hay más clubes involucrados, pero es una posición similar, y me parece que Berta tiene esa sensibilidad para tratar de aprovechar los mercados al máximo, y me parece que es entusiasmante, ¿no? Es una buena contratación desde ese aspecto, un tipo que trae contactos, que sabe moverse en los mercados de pases, que ha sabido construir un Atlético Madrid y que ha sabido sostener la competitividad del Atlético. Lógicamente que tiene mucho que ver Simeone, porque después hay que hacer funcionar el equipo y hay que hacer funcionar a los jugadores. Y también hay fichajes, porque uno mira para atrás, ¿no? Y vos, por ejemplo, uno de los primeros fichajes de Berta fue Vitolo, por ejemplo, ¿no? Y Vitolo no funcionó en el Atlético Madrid, pero cuando llegó al Atlético era el fichaje que todo el mundo quería en España, y porque la estaba rompiendo en el Sevilla, y evidentemente se fichó al jugador que querían. Lo mismo lo de Joao Félix. Mucha gente le critica que Joao Félix no funcionó, pero a ver, Joao Félix era el joven pretendido por toda Europa, y si lo sobrepagaron en ese momento fue porque el Atlético de Madrid tenía plata fresca que había vendido a Griezmann al Barcelona, y el Benfica no es tonto. Entonces dijo, a ver, vos tenés plata, poné la plata que hay que poner. Y evidentemente esas cosas hay que matizarlas, ¿no? Porque uno, si no... Darle contextos. Claro, y analiza un fichaje porque salió bien o porque salió mal. Después, obviamente, que si Joao Félix no funcionó en el Atlético, también tiene que ver con el sistema que se juega, con las exigencias de Simeone y con lo que es Joao Félix como jugador. Entonces, evidentemente, yo creo que Berta hizo un buen trabajo en el Atlético de Madrid, y no tengo duda que va a intentar hacerlo en el Arsenal. No está garantizado el éxito. Me parece que es un tipo que creo que tiene, como digo, mucha sapiencia, que tiene bagaje, que tiene experiencia, que llega a comprometerse con el Arsenal y que sabe que el Arsenal es un club que tiene historia, que sabe desde dónde pelea, que va a tener que empaparse un poco de eso, reconocer al plantel, esto que vos decís, Mati, las renovaciones, ¿no? Saliba, Lewis Kelly, cuáles son los refuerzos que necesitamos, y ya se empieza a hablar de Goiqueres y ahora vamos a hablar de eso, pero la idea es conformar un plantel de elite, ¿no? Retener a los mejores jugadores, perfeccionar los puestos que vos tenés que perfeccionar, pero también adaptarte a un contexto nuevo, porque la Liga de España, con el tope salarial y con sus propias reglas, no es lo mismo que la Premier League, no es lo mismo que el fútbol inglés. Entonces, Andrea Berta se tiene que adaptar a un nuevo ecosistema, y, a ver, y entiéndanlo como, porque creo que es muy fácil exigirle, porque uno ve su currículum y dice, este tipo tiene que romperla el próximo mercado, pero entiéndanlo como algo más
terrenal. Una persona que cambia de trabajo, que es muy competente, pero asume un trabajo nuevo. A ver, ustedes en sus labores pueden ser muy buenos y pueden tener, lógicamente, muchísimo, un currículum muy amplio, ¿no? Y haber pasado por distintas empresas, pero cuando llegan a un trabajo nuevo se tienen que adaptar de cero a un nuevo ecosistema. Y estamos hablando de un Berta que incluso no habla muy bien inglés, que tuvo estos meses en Inglaterra para perfeccionar el idioma. De hecho, se habla de que James King, que es el director de operaciones del Arsenal, y James Ellis, el jefe de scout, junto con Jason Aito, que hay que ver si sigue en el puesto o se va a trabajar a otro lado, lo van a ir acompañando, ¿no?, en estos primeros pasos porque lo van a ayudar con el idioma. Pero piénsenlo de esa forma, ¿no? Un Berta que ahora tiene que adaptarse a las reglas del fair play financiero de la Premier, lógicamente al club, al Arsenal con sus propias... con sus propios recursos económicos y con sus propias reglas. Bueno, evidentemente vamos a ver cómo se adapta Berta. Es una persona muy competente, tiene contactos, tiene experiencia, trabajó en un club top como el Atlético y sostuvo la competitividad e hizo acuerdos increíbles, pero no está garantizado el éxito. No, nunca, nunca, nunca. Pero bueno, eso que decías vos de que haya cierta continuidad es súper valorable. Y por otro lado, yo sinceramente no tengo experiencia en el mundo corporativo, pero cuando en general una persona de la empresa se postula para una posición que se abre, que es superior, y no la consigue, a mediano plazo esa persona siempre termina saliendo. Es como que va a buscar opciones en otro lado. Veremos si Jason Aito continúa o no en el mediano plazo, pero me parece que está clarísimo que por lo menos un mercado de pases más va a estar, y eso para mí también es valorable porque Jason sabe cómo funciona internamente el club, qué tipo de contratos se ofrecen, las cláusulas, los tiempos, cómo está hoy en día el nivel de salarios de la plantilla, quiénes cobran más, quiénes menos, quiénes merecen más. Gabriel, por ejemplo, que fue uno de los primeros que renovó en la última tanda de renovaciones, probablemente cobre bastante menos hoy que William Saliba. Y si hay alguien que merece cobrar más o está al mismo nivel que William Saliba, es Gabriel, justamente. Por dar un ejemplo, ¿no? Digo, y entonces hay ciertas dinámicas que está bueno que tengas en tu mano derecha a alguien que sabe cómo funciona el club y que tiene la experiencia y la dinámica muy aceitada de cómo funciona Arsenal, pero al mismo tiempo hay que hacer una mezcla, ¿no? Esa dinámica que ya está funcionando con las nuevas ideas y los nuevos métodos que traiga el italiano. Sí, totalmente. Así que veremos cómo sale. Ojalá que fichemos, ¿no?, jugadores como el Atlético tuvo, por ejemplo, con Jan Oblak, que lo contrataron. En ese momento se hablaba mucho de Keylor Navas, era como el arquero que todos querían, y en el Atlético decían, no, ¿cómo van a traer a Jan Oblak si Keylor Navas está disponible? Y Jan Oblak termina siendo ídolo y termina siendo una figura muy importante. Claro. Y por ejemplo, lo de Trippier salió muy bien también, le dio una liga al Atlético Madrid, y eso me parece que es lo importante, ¿no? O lo de Rodri, por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza, Rodri que pasó del Villarreal al Atlético también y fue un gran descubrimiento, después lo terminan vendiendo por fortuna al Manchester City. Yo creo que eso es lo que se apunta con Andrea Berta, competir por trofeos, ¿no? Porque Andrea Berta en su etapa como empleado del Atlético de Madrid logró 6 títulos, 2 ligas, ¿no? 2 ligas contra el Real Madrid, contra el Barcelona, que es un montón. A ver, si al Arsenal le garantizan 2 Premier, Mati, firmamos ya. Ganó la Europa League, jugó 2 finales de Champions, el Atlético. Bueno, evidentemente esa es el objetivo, ¿no? Competir por los trofeos. Después ganarlos o no también depende de muchos factores, pero ojalá que Andrea Berta nos acompañe también en este camino de que el club necesita seguir dando pasos hacia adelante para competir y estar más cerca de los trofeos. Y me parece que estamos fichando a un tipo con experiencia, con contacto, que sabe de la industria y que creo que le da un salto de calidad a un puesto en el que Edu se quedó corto, porque Edu pudo hacer cosas bien, pero me parece que también era un inexperto, ¿no?, en lo que es el rol de director deportivo en el fútbol europeo. Había trabajado en la Confederación de Brasil, pero no tenía, ¿no?, esa sapiencia y ese bagaje que tiene un tipo como Berta, que en el Atlético de Madrid evidentemente dio muestras de sobra, independientemente de los fichajes que salieron bien o mal, dio muestra de sobra de que sabe cómo moverse y que sabe contratar jugadores que el equipo necesita. Así que una vez que se siente con Arteta, me parece que van a empezar a diagramar lo que es el futuro de este Arsenal, y ojalá puedan concretar las renovaciones, sostener a los mejores jugadores y traer los refuerzos que faltan. Bueno, ya
a ver, pocas horas de Berta, Mati, y con esto cerramos, pero ya se habla de Goiquieres. A ver, las informaciones, David Ornstein, que es un poco el oráculo de las informaciones del Arsenal, dice que es uno de los favoritos de Berta. Goiquieres es uno de los favoritos de Berta. A mí no es el número 9 que más me gusta, pero quiero que entendamos una cosa, porque ya veo hincha del Arsenal, no, ¿cómo vamos a ir por Goiquieres? Vayamos por Isa, vayamos por tranquilidad, gente. A ver, por lo menos estamos apuntando a delanteros top. Yo prefiero que si me aseguran a Goiquieres, prefiero ficharlo. A ver, en todo caso el 9 titular va a ser Havertz, Goiquieres también va a aportar, antes que el manotazo ahogado del último mercado, que fue traer a Sterling a préstamo, Entonces, paremos un poco con la exigencia, porque no es que es fácil fichar a Isak, no es fácil traer a Sesco. A mí me gustan más esos dos, pero si traemos a Goiquieres voy a estar súper contento también. Y evidentemente, a Goiquieres es más que Sesco, No, y aparte, si fichamos a Goiquieres es porque Arteta está de acuerdo. No vamos a traer un jugador que Arteta no quiera. Entonces, evidentemente, hay que calmar un poco esa histeria y esa exigencia. Yo creo que la llegada de Berta es muy, entusiasma mucho, pero la exigencia hay que bajarla, Hay que dejarlo trabajar al tipo. A ver, ¿cuántos 9 top hay hoy en día en el mundo que estén abiertos porque tenemos, sí, Lewandowski tiene 40 años, no. Vlahovic fue una especie de fracaso en Juventus. Haaland tiene contrato hasta 2056 con el City. ¿Qué más tenemos? Harry Kane está en el Bayern Múnich y no lo queremos en el club, por más que sea un crack. Sí. Después tenés Isak, sí, Gyökeres, sí, Osimhen, que también bajó mucho su nivel desde que se fue a Turquía. ¿Y qué más hay? Sí. Es el otro del que se habla mucho. ¿Qué más hay? No hay mucho más, ¿no? Digo, entonces, alguno de esos tenemos que ir a buscar. Está clarísimo. A mí me encantaría Isak, sí, obvio, es un mega crack, pero primero hay que ver qué pasa con Newcastle y la Champions League. Si Newcastle clasifica a la Champions League, para mí es una opción cerrada, el sueco va a seguir en Newcastle y además que gana una fortuna ahí. Segundo, si Newcastle no clasifica a Champions League, hay que ponerle una torta de plata a Newcastle para que venga y hay que poner una torta de plata a Isak para pagarle el sueldo, que probablemente no podamos ofrecer el mismo sueldo que le ofrece Newcastle. Eso por un lado. Entonces, si vos además de traer a Isak necesitas traer a un arquero, a un defensor, a un volante central y a por lo menos otro delantero, yo no sé si Arsenal tiene el presupuesto para comprar a Isak y a esos 4 jugadores más, porque si García, el probable arquero suplente, sale 20, 30 palos, ¿cuánto dinero te queda para Zubimendi? Dice que va a salir entre 40 y 50. ¿Cuánta plata te queda? Arsenal no está en una circunstancia económica para gastarse 400 millones en un mercado de pases. Y si va a depender de las ventas también, va a depender mucho de las ventas. Exacto. ¿Y a quién vamos a vender que sale caro? ¿Queremos venderlo a Saliba? ¿Queremos venderlo a Gabriel? Yo no quiero vender a ninguno de ellos dos. Prefiero que traigan a Gyökeres en vez de Isak y quedarme con Gabriel y con Saliba. Porque las defensas te ganan campeonatos. No son solamente las ofensivas las que te ganan campeonatos. Entonces es un plan más integral, no es tráeme a Isak, Football Manager o PC Fútbol, como quieras decirle al juego, tráeme a Isak, lo ponemos, vendemos a este por 40 millones y no funciona así. Porque a lo sumo que vas a vender a Tierney, que creo que se va gratis o se va por muy poco dinero, Zinchenko, Kivier probablemente se vayan y después... ¿Sí? No, hay jugadores saliendo gratis como Jorginho, hay que ver qué pasa con Partey, y bueno, evidentemente hay muchas cuestiones por resolver, Berta va a tener que empezar a trabajar, pero eso, yo el mensaje que doy, la verdad que es, entiendo que Berta suene muy competente y me parece que es un gran golpe sobre la mesa y estoy muy contento con que el Arsenal esté dando estos pasos para alimentar su estructura de elite, trayendo un tipo que evidentemente está probadísimo, que tiene muchísimo currículum, pero dejémoslo trabajar, dejemos adaptarse al contexto, porque, a ver, que sea competente y que tenga mucha experiencia no quiere decir que la vaya a romper de inmediato. Y hay que ver cómo también genera esa sinergia y esa química con Arteta. Ya estuvo en la conferencia de prensa de hoy, en la previa del partido con Fulham, evidentemente están con ganas de trabajar juntos, pero justamente dejémoslo trabajar, dejémoslo que trabajen tranquilos, se va a venir el mercado, hay que ver qué pasa con los refuerzos. Me entusiasma muchísimo lo de Berta y creo que está muy bien apuntado como director deportivo y y creo que eso le da prestigio a un puesto nuevo en el Arsenal. El puesto de director deportivo del Arsenal estaba en pañales, ¿no? Lo de Edu era empezar a caminar. Bueno, con Berta creo que podemos empezar a correr en los mercados, así que ojalá que así sea. Ojalá que lo veamos brillar. No sé si te queda algo más, Mati, ahí en el análisis, pero la verdad que nos entusiasma mucho y ojalá que le vaya muy bien a Andrea Berta. Le deseamos lo mejor de este espacio, ¿no? Humildemente. Sí.
Me parece que, para destacar, me parece que el punto de partida de Berta es ampliamente superior en lo positivo respecto del de Edu. Edu empezó con un club que estaba tapando parches y viendo cómo hacía para llegar a fin de mes. Berta, con la limpieza, ¿no? Claro, había que sacar jugadores de encima, capitanes que no venían a entrenar, capitanes que se lastimaban todo el tiempo y no jugaban los partidos de visitante. Digo, Berta llega a un club que está en un estado mucho mejor, tanto económico como a nivel de plantel, porque eso también hay que reconocer sobre Edu. Hay fallas, sí, pero el plantel está bastante bien armado, los contratos están bien armados, la estructura salarial está bien. Digo, a grandes rasgos el club está mucho más sano con la llegada del italiano que cuando Edu se hizo cargo de estas cosas. Entonces también reconocerle eso a Edu por un lado, más allá de las críticas que ya las hicimos, y me parece que eso también es un buen punto de partida para Berta, ¿no? Digo, me parece que está bueno si empezás a trabajar en un lugar donde las cosas funcionan bien, y eso te da cierto margen positivo para hacer las cosas. Totalmente. Bueno, hasta aquí nuestro análisis del fichaje de Andrea Berta, confirmado oficialmente como director deportivo del Arsenal. Dio algunas declaraciones, ¿no?, en su llegada. Dijo, estoy encantado de unirme al Arsenal en un periodo enormemente emocionante para el club. He observado con gran interés la forma en que ha evolucionado el Arsenal en los últimos años. He admirado el arduo trabajo que se ha realizado para establecer al club como una fuerza importante en el fútbol europeo, con seguidores apasionados en todo el mundo. El club tiene grandes valores, una rica historia. Estoy deseando contribuir a forjar un futuro exitoso con un gran equipo. Estoy deseando empezar en mi nuevo puesto y tengo muchas ganas de vivir mi primer partido en el Emirates junto a nuestra afición. Así que este martes seguramente Andrea Berta va a estar presente en el partido ante Fulham por la fecha número 30 de la Premier. Será su primer contacto con la hinchada, será su primer contacto con el Arsenal también como equipo, y ojalá que el club también le regale un triunfo, así que espere que empiece de la mejor manera este nuevo ciclo y que lógicamente ya seguro que empezará a trabajar con Arteta. Así que hasta acá nuestro análisis. Recuerden que estamos en una nueva plataforma, a toda la gente de YouTube le contamos que estamos en Big Up. Pueden empezar a seguirnos, ahí en la descripción del video tienen el link. Vengan a esta nueva plataforma para comunidades de fútbol. Estamos acá haciendo los streams de cada lunes. Y bueno, nos vamos a reencontrar seguramente en el próximo video. Y como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal.